Ocasión, tengo entendido que como te querían como quitar lo tuyo, quitarte la sustancia. ¿Qué pasó ahí? En aquel momento fue un día que estaba en el lugar donde vivía, en el hospedaje, en la casa donde me estaba hospedando, y de repente se presentaron unos hombres armados para poderme quitar aquella sustancia que yo traficaba en aquel tiempo con ella. Y eso fue un atentado que me hicieron, donde llegaron 4 personas armadas y me tocó salir corriendo del lugar y pues me hicieron tiros, me hicieron todo aquello. Ese día intentaron contra mi vida para poder quitarme lo que yo estaba, con lo que yo trabajaba en aquel tiempo. Entonces ellos llegaron casi a matarte por lo tuyo. Sí, porque pues sabemos que en esos negocios ilícitos, no se puede dejar evidencia y yo estaba allí afuera y llegaron estos hombres armados para quitarme la mercancía y el objetivo era quitarme la vida y poder llevarse la mercancía que yo tenía en aquel momento. O sea que todo aquel que tiene eso está en un peligro grande y no lo sabe. Todo aquel que se encuentra en el narcotráfico, en todo aquello, se encuentra en un peligro muy grande. Su vida está peligrando porque eso es una vida donde hoy tú puedes estar y mañana no. Las mismas personas con las que tú puedas estar trabajando te traicionan, la gente, todo es una traición. Entonces es muy peligroso y de verdad le doy gracias a Dios porque transformó mi vida y me sacó de allí. Dios bendiga de una manera especial. Aquí una vez más, Fuego y Candela TV. Aquí tenemos un invitado, el evangelista Franklin. Franklin, es un placer y un honor tenerte aquí en nuestro canal. Saluda a la audiencia ahí. Amén, amén. Dios te bendiga, profeta Ricardo. De verdad es un placer para mí también ser parte de este hermoso proyecto y bendigo la vida de todo aquel que está allí, todo aquel que va a escuchar esta entrevista. Sé que va a ser de gran bendición, que alguien va a ser bendecido a través de lo que Dios va a impartir en esta hora. Amén, tremendo. Este hombre de Dios, un hombre que Dios lo ha movido por su misericordia a diferentes lugares, llevando la palabra. Pero usted ahora va a experimentar lo que este hombre vivió antes de estar en los caminos del Señor. Lo que el testimonio que este hombre tiene será un testimonio que te dejará impactado. Así que Franklin, cuéntanos cómo fue tu vida, cómo conociste al Señor. Pero antes de conocer al Señor, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿A qué edad comenzaste a andar en la calle? Pues nuestra vida fuera del Evangelio fue algo que desde muy temprana edad conocí las calles, lo que era beber, lo que era andar en el mundo. Vamos a decir, desde los 17, 18 años, ya sabía lo que era andar en las calles, bebiendo, metido en lugares de prostitución, todo aquello. Supe lo que era andar en el narcotráfico, las drogas, todo aquello. Y pues de allí nos rescató el Señor, de allí Dios hizo la obra y nos sacó de ahí. Dios hizo algo maravilloso en nuestra vida. Wow, tremendo. Entonces, Franklin, cuando tú estabas en la calle, ¿qué decían tus padres? No te corregían, no te buscaban. ¿Qué pasó con tu vida ahí? ¿Qué decían tus padres cuando te veían en la calle? Cuando te veían quizá con personas que no eran de bien agrado, y tú estabas ahí con ellos. ¿Qué pasó con tu padre? Pues nuestra vida fuera del Evangelio fue así. Mis padres a muy temprana edad se separaron. Mi madre tuvo que irse a la nación de Colombia, de donde nací. Y me quedé junto a mi padre en Curazao, una isla de Antillas Holandesas. Allí crecí y estuve con mi padre, pero mi padre estaba envuelto en negocios que no eran buenos, negocios ilícitos, lo que era el narcotráfico y todo aquello. Desde muy pequeño conocí lo que fue esto y de allí también seguí con esto mismo también, lo que era las calles, lo que era estar en el narcotráfico. Y ahí crecí en ese mundo, ahí crecí en eso. Pues mi madre... claro está, no le gustaba aquello, pero mi padre, como estaba también en ese mundo, yo heredé lo que él también seguía haciendo y él no se lo encontraba mal, sino que se lo encontraba bien. Y pues fue una vida muy caótica donde pasé por muchas cosas, pasé por momentos donde quisieron quitarme la vida, momentos donde estuve en problemas, momentos fuertes en mi vida. Momentos fuertes. ¿Te llegaron a quitar la vida o te intentaron quitar la vida? ¿Qué pasó? Porque hay muchas personas que tienen testimonio que lo han matado y Cristo lo ha resucitado otra vez. ¿No te llegaron a hacer un intentado de que tú te entraron a bala y tú caíste al hospital? Nada de eso aconteció. Pues no, pero sí intentaron quitarme la vida. Esto sucedió un día que llegué de un lugar, estaba bebiendo y el lugar donde yo me estaba hospedando, allí pues estaba una persona con la cual yo trabajaba y era socio en aquel momento y estaba tomando licor allí la persona y me dice, quédate aquí conmigo. Cuando esa persona me dice, quédate aquí conmigo, llegaron 4 hombres en una camioneta
y pues se bajaron armados porque la intención de ellos era quitarme la mercancía, con lo que yo trabajaba, con lo que yo traficaba, y la idea era quitarme esa mercancía. Pero cuando yo vi a las personas, lo que hice fue que salí corriendo de aquel lugar. En ese momento me hicieron tiros, en ese momento fue un momento muy fuerte en mi vida, pero de ahí nos logró el Señor escapar nuestra vida y guardar nuestra vida porque tenía un propósito en la vida de nosotros. Wow. Entonces, a través de eso, ¿qué llegaste a lograr? A través del narcotráfico, tuviste muchas mujeres. ¿Qué aconteció con tu vida? Sí, pues en aquel momento hay un punto de mi vida que es... todo venía bien junto a mi esposa, mi actual esposa, la profeta Jenny. Yo estaba junto a mi esposa estaba embarazada, teníamos nuestra primera niña, y en el momento que mi vida empieza a hundirse más en lo que es la droga, el narcotráfico, no consumía, pero sí la vendía. Entonces, en ese momento, eso es algo del mismo enemigo, porque cuando tú empiezas a ver dinero, tú crees que tú estás por encima de las personas, tú crees que tú eres más grande que todo el mundo, y tu vida se da una vuelta muy difícil. Entonces, en ese momento, las mujeres, los bares, la calle, el alcohol, todas aquellas cosas llegaron a mi vida donde me fui más profundo en eso, hasta el punto que me fui de mi casa y dejé a mi esposa, pues por andar en las calles, y en ese mundo uno encuentra mujeres, encuentra problemas, encuentra alcohol, encuentra dinero, pero es un dinero que viene mal y un dinero que se va a sí mismo, profeta. De verdad, es algo que es una maldición, es algo que es del mismo diablo, porque eso te hunde más, eso te hunde más. Entonces, Satanás lo que quería era introducirte más y más en el pecado para que el propósito de Dios no se cumpliera en tu vida. Pero, más sin embargo, mira qué bueno y misericordioso es Dios que te guardó la vida. Amén. ¿Para qué? Para que hoy tú llevaras lo que es el evangelio del Señor. Entonces, ¿quién te introdujo a la sustancia a vender? ¿Qué pasó ahí? Pues como te dije, mi padre, desde que yo era pequeño, mi padre ya hacía lo que era el narcotráfico, estaba allí. Entonces ya yo aprendí a ver de ahí, y ahí empecé a seguir los pasos también, y empecé, pues usted sabe bien que cuando el padre en una familia es siempre como el modelo a seguir. Cuando hay un hijo varón en la familia, siempre el padre es el modelo a seguir. Y yo veía a mi padre y yo decía, yo también quiero ser como él, yo también quiero hacer lo que él hace en algún futuro. Pero sabemos que estas son maldiciones generacionales que tienen que quebrantarse, profeta. Y hasta el día que esa maldición no se quebrantó de mi vida, de verdaderamente no pude ser libre y mi vida no pudo cambiar. Entonces, yo de verdad, a todo aquel que se encuentra allí y que se encuentra en esta situación, de verdad yo le quiero decir de que es necesario que Cristo llegue a tu vida para que puedas ser libre de esto. ¿Por qué? Porque es un mundo de apariencia, un mundo donde te ven sonriendo, pero tu vida por dentro está dañada, está hundido en el pecado. Por eso Dios me enseñaba en estos días, profeta, y es que la Biblia habla de un hombre llamado Zaqueo, que una de las cosas que la Biblia decía era que este hombre tenía dinero, pero aunque tenía dinero, dice la Biblia que necesitaba a Jesús. Entonces, en ese mundo tú puedes tener mucho dinero, pero siempre va a haber un vacío, siempre va a haber algo que el Señor quiere llenar en tu vida. Wow. Entonces, todo esto que ha venido aconteciendo en tu vida, pero yo quiero que tú le cuentes a la audiencia, todo aquel que te va a estar viendo ahí, hay muchos ministros ahí que esto será algo que lo va a impactar mucho, pero yo quiero que tú digas qué aconteció con la gente cuando te querían quitar dinero. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Hubo una balacera? ¿Qué pasó ahí? No, en aquel momento, como te dije, llegaron las personas, atentaron contra mi vida, pero yo salí corriendo del lugar, no pudieron hacerme nada, no pudieron llevarse nada, y las personas al final se tuvieron que ir, y pues todo quedó así en la normalidad. Pues no pudieron, pero si me hubiesen encontrado, me hubieran quitado la vida, pero Dios no permitió. Ahora, en aquel lugar donde yo vivía, profeta, unos 2 días anterior, yo tuve un sueño donde cuando estaba durmiendo se abrió una ventana en aquel cuarto y salía una niña donde me decía, vete de aquí porque aquí me mataron. Y entonces por 2 días yo tuve ese mismo sueño. Y cuando me levanté a decirle a una persona, le dije, mira, tuve tal sueño, me dijo, no, eso es algo normal, esto, lo otro. Pero lo que pasa es que Dios me estaba avisando ya de que algo iba a acontecer allí. Y al tercer día es que sucede el atentado en contra mí. O sea que cuando Dios tiene un propósito con uno, profeta, por más que el enemigo se quiera levantar o por más que el enemigo tenga un plan, siempre el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, ese sueño era avisándome. Yo decía, pero ¿cómo puedo soñar por 2 días seguidos de que una niña, una ventana se abre en el cuarto y me dice, vete de aquí porque aquí me mataron y no quiero que te hagan lo mismo?
decía la niña en el sueño. Entonces, de verdad que, como te decía, aquellas personas no supe más de ellos, y todo quedó así en la normalidad. Y seguí en la vida del... Wow, tremendo. Esto está muy interesante, lo que este hombre de Dios pasó. Todo es siempre que el Señor permite algo, todo es por el testimonio. Entonces, yo sé que va a haber una segunda parte, por favor. Todo aquel que está viendo esta transmisión, yo quiero que lo comparta, le den a seguir. Y gloria al Señor, será de bendición para que otros puedan escuchar de dónde Dios puede sacar a un hombre que Satanás lo tiene atado. Entonces, cuéntame, ¿cómo tú conoces el Evangelio? ¿Cómo llega el Evangelio? Dile a la audiencia y al pueblo. Pues estando en el mundo, haciendo las cosas mal, haciendo todo, un día de repente a mi padre le da un derrame cerebral. Y en ese momento, cuando mi padre le da el derrame cerebral, lo llevan al hospital y después de varios días de estar en coma, mi padre se levanta, abre los ojos y lo que él dice es que tuvo un encuentro con Jesús donde él le hablaba y le decía que lo iba a levantar, pero para que le sirviera. Entonces, un primo de nosotros nos invita a la iglesia. Nunca había ido a una iglesia así, nunca había estado tan profundo. Y aquel día que fui, entonces pude sentir la presencia de Dios y me sentí impactado porque un hombre que venía de estar en el mundo, en la discoteca, en la calle, en todos aquellos lugares y de repente se encuentra en una iglesia donde está cayendo la gloria, donde la presencia de Dios se está derramando. Yo decía, wow, ¿esto qué es? Y desde aquel momento Dios tuve un encuentro con el Señor hasta un día que pasé, recibí a Cristo y allí me quedé enrolado ahí hasta que me fui enrolando en todo lo de Dios y hasta el sol de hoy, mi hermano, no me he apartado del Señor. Wow, qué bendición. Cuéntame, por favor, de una experiencia que tú has tenido en lo sobrenatural, sea orando, un milagro, algo cuéntame que tú has vivido en los caminos del Señor. Pues, amado, en el Señor he tenido muchas experiencias hermosas porque sabemos que cuando Dios llama a una persona de estar en el mundo así tan profundo, de verdad que Dios lo llama con señal y Dios le muestra su grandeza y su fidelidad. Pero una de las cosas que me impactó al venir a este evangelio es que yo nunca había tomado lo que era leer la Biblia. Nunca había tomado aquello de sentarme a leer una Biblia y cuando me convertí, cuando leía la Biblia, amado, los versículos se me revelaban a mi vida. Es tanto así que con solo tener 3 meses en el evangelio ya yo estaba predicando porque la palabra de Dios se revelaba a mi vida. Y un día orando en el cuarto, estaba yo allí solo y en ese momento le digo yo al Señor, Señor, yo necesito que tú me muestres si tú me has llamado o tú has depositado algo sobre mí, porque ya desde el momento que me convertí había la palabra sobre mi vida, que iba a ser un evangelista, que iba a predicar en las naciones, pero yo le preguntaba al Señor, Señor, yo quiero que tú me des una señal si de verdad tú me has llamado. Y en aquel momento, literalmente, amado, cuando estaba orando, sentado en una silla, sentí como Dios me puso un manto encima. Wow. Sentí como, estando yo solo en el cuarto, sentí como cuando alguien se te pone detrás y te tira un manto encima. Wow, ¿sentiste un manto? Sentí un manto que me cayó encima. Wow. En aquel momento yo estaba apenas empezando en el evangelio. Tuve un poco de miedo. Tremendo. Y le dije, Señor, eres tú. Y sentía como literalmente, como cuando te ponen una sábana, te ponen un manto encima. Y eso me cayó encima. Y me empecé a llorar. Y desde ahí no ha sido igual, amado. Desde ahí Dios ha hecho cosas muy hermosas en nuestro ministerio. Wow, tremendo. Entonces, desde ahí entonces tu ministerio comenzó a crecer luego de esa experiencia. Amén. Que tuviste en el Señor. Amén. Dime algo, profeta. Tu esposa se dio cuenta de lo que tú estabas, sufrió mucho. Amén. Por lo que tú estabas sí, haciendo. Mi esposa, la profeta Jenny, que ahora estamos juntos en el ministerio, mi esposa es ordenada como profeta. Ella sufrió mucho porque mi esposa estuvo conmigo, como te dije, desde el principio y tuvimos una niña y en aquel tiempo ella embarazada, me fui de la casa, abandoné a mi esposa por estar en la calle, por estar haciendo tantas cosas. Ella sufrió mucho y pasó por mucho dolor. Ella sabía en lo que yo estaba y me decía, deja eso porque eso no es bien. Porque mi esposa, ella siempre ha tenido el temor de Dios y siempre conocía de Dios. Entonces ella me decía, deja eso, deja de beber en las calles. Y pasó mucho proceso conmigo, pero la gloria sea para Dios. Ahora estamos sirviéndole a Dios. Dios restauró mi matrimonio. Tuvimos un hermoso hijo llamado Isaías, el cual también está añadido a la familia. Y de verdad que es una gran bendición, amado, como Dios. Mi esposa tiene el testimonio del proceso que ella vivió aparte. Yo doy mi parte, pero ella tiene, porque no es lo mismo el que lo hace al que el que lo vive. El que lo vive, sí. ¿Entiendes? Wow, tremendo. Como el enemigo quiere engañar a la persona. Amén. Para involucrarlo. Pero qué bueno que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Entonces, amado, ya casi estamos culminando. Yo a lo último
voy a dejar que tú te presentes, las redes sociales tuyas y un contacto tuyo para los pastores que te quieren invitar, para que te inviten. Amado, antes de terminar, eh, cuando tú te involucraste en las cosas del narcotráfico, ¿fue en Colombia o fue estando ya en Curazao? Pero algo que quiero también saber, que cuando Satanás tiene la persona, pero tú me vas a dar una luz más profunda, y a los nuevos, y a los que están ahí, que van a ver esta entrevista, quiero saber, porque cuando una persona vende droga y vende estupefacientes, siempre tienen dinero y siempre tienen para alcohol, mujeres, mucha prostitución y cuantas cosas. Entonces, digan un poquito de eso antes de culminar, para que el que está ahí y esté pasando por ese mismo acontecimiento o ese mismo proceso, porque un proceso que alguna vez la persona vive, para luego Dios rescatarlo. Entonces, hablen un poquito de eso a la audiencia antes de culminar. Sí, pues cuando empecé con esto estaba ya en Curazao porque yo nací en Colombia, pero de muy temprana edad. Mis padres se fueron a vivir a Curazao y ahí yo crecí. Y el proceso fue allí. O sea, cuando tú estás en el mundo del narcotráfico, tú encuentras dinero muy fácil, pero ese dinero todo se va en alcohol, se va en mujeres, se va en cosas y que aunque tú compres cosas, esas cosas se desaparecen porque no es un dinero que viene bien. Por eso yo quiero hablarle a todo el que está allí y vengo a hablarte de parte de Dios a decirte: es necesario que Cristo llegue a tu vida porque la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Todo lo que vemos aquí va a pasar, todo lo que la droga, todo lo que el alcohol, todo lo que el mundo te puede ofrecer, eso va a pasar. Pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios que Dios ha desatado sobre tu vida. Dios lo hizo conmigo y por cuanto lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios me sacó de las calles, del alcohol, de las mujeres, de todo aquello, de un matrimonio derrumbado por causa de la vida que yo llevaba, pero Dios me restauró. Y hoy estoy predicando el evangelio de Cristo en las naciones y yo sé que Dios lo puede hacer contigo también. Quizás hoy estás en esa condición, pero Dios tiene una palabra en tu vida. Dios te ha marcado con una palabra y todo podrá pasar, pero su palabra va a permanecer. Como decía ahorita, profeta, en este mundo vivimos mucho de apariencia y esa es una de las cosas que uno vive cuando está en ese mundo. Wow. De que uno es el que más tiene, de que uno es el que más puede, de que uno es el que más lo hace. Pero sabemos, como te decía, que la vida de un hombre Zaqueo, dice la Biblia que tenía mucho dinero, era rico, pero Jesús le dijo: Zaqueo, baja del árbol porque me es necesario ir a tu casa. Wow. ¿Por qué? Porque el problema no estaba solamente en Zaqueo, el problema estaba en su casa. Entonces, wow, hay gente que Dios la va a transformar y va a ir a su casa también a hacer algo poderoso. Wow. Así que, así como Dios lo hizo en mi vida, no solamente transformó mi vida, sino que levantó a mi esposa, sino que levantó a mi casa, y hoy mi hogar es un hogar que le sirve a Cristo. Mi esposa está activa en el ministerio profético, yo estoy ministrando y la gloria sea para Dios. Así que Dios lo quiere hacer contigo también. O sea, que hay esperanza para todo aquel que no está viendo y lo que no va. Wow. Así que, así como Dios lo hizo en mi vida, no solamente transformó mi vida, sino que levantó a mi esposa, sino que levantó a mi casa, y hoy mi hogar es un hogar que le sirve a Cristo. Mi esposa está activa en el ministerio profético, yo estoy ministrando y la gloria sea para Dios. Así que Dios lo quiere hacer contigo también. O sea, que hay esperanza para todo aquel que no está viendo y lo que no van a ver también. Hay esperanza para ellos también. Hay esperanza porque para el hombre podrá ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Wow. La Biblia dice que lo vil y despreciado Él lo toma para avergonzar. Así que no importa en qué condición estés, Cristo lo puede hacer. Wow, tremendo. Ya para culminar, profeta. Entonces, profeta, cuando estaba ya en Curazao, es verdad, profeta, que cuando una persona está en el narcotráfico no se puede salir. Y otra de las cosas que quiero que tú me digas, si tú le llegaste a pagar peaje es como darle algo a la gente aquí en República Dominicana, a los policías y los que son de diferentes instituciones. Entonces, la persona que venden droga y cosas así, le dan algo a los policías y supuestamente los policías los dejan ir. ¿Eso te llegó a pasar? No, ¿Caíste preso? No, en mi vida no aconteció eso porque el lugar donde vivimos, Curazao, la autoridad es muy fuerte. O sea, no se puede sobornar. Okay. Pero sí había que estar cuidándose de que la policía no le llegara a uno. Y pues nunca llegué a estar preso, nunca llegué a caer preso, nunca llegué a visitar una cárcel, nunca por causa de lo que estaba haciendo. Dios me guardó. Pero de verdad que nunca pasamos ese proceso, pero sabemos que en algunos países
sucede esto, pero allá no sucedía. Y de verdad que quizás hay personas que no han caído presos todavía por lo que están haciendo, pero no esperes llegar a una cárcel, no esperes llegar a un proceso para que Cristo pueda llegar a tu vida. Porque sí conozco amigos que pasaron 8, 10, 15 años en una cárcel. Wow. Y luego entonces ahora reconocen lo que es Cristo. ¿Me entiendes? Entonces vamos a necesitar ahora recibirlo, de que Él llegue a nuestra vida antes de que sea tarde. Ok, wow, tremendo. Mira, yo sé que va a haber una segunda parte porque hay muchas de las cosas todavía que contar, que tú pasaste por momentos muy difíciles. Yo sé que en momentos tú pasaste hambre, en otra abundancia, pero en la segunda parte lo vamos a continuar. Amén. Entonces, yo quiero que los pastores que están ahí, este es un hombre de Dios, lo puedo recomendar. Los que quieren invitarlo, él va a dar su número ahora, sus redes sociales, y a lo último, tú vas a estar orando por las personas que están ahí para que Dios les dé una oportunidad y Dios lo pueda libertar a ellos. Amén. Amén, amén. Pues en la red aparezco como el evangelista Franklin Uruchurto en YouTube y en Facebook también. Allí estoy. Nuestro número de teléfono es +5 3 veces 9 675 3174. Ahí nos encuentran, ese es nuestro WhatsApp para cualquier invitación, para cualquier evento que haya, y allí estamos ubicados. Y de verdad que Dios ha hecho cosas hermosas con nuestro ministerio, nos ha estado llevando por las naciones. Ya hemos visitado la nación de Guatemala, de México, hemos estado en Venezuela, República Dominicana, en Holanda, próximamente vamos a estar en Francia también. De verdad que Dios ha hecho cosas muy hermosas, hemos visto la mano de Dios, vida restaurada, almas venir a Cristo, el poder de Dios manifestado, y sabemos que Dios lo continuará haciendo mientras sigamos siendo fieles. Amén. Así que yo quiero orar por todo aquel que se encuentra allí y darle gracias a Dios por tu vida y declarar que aunque estés en una condición, Dios lo va a hacer en tu vida. Que aunque estés en una circunstancia, Dios te va a sacar de donde te encuentras, porque Dios tiene el poder y la majestad. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Te damos todo el honor y toda la gloria. Padre, en esta hora yo vengo a presentarte cada persona que está allí, Señor, escuchando. Padre, que el poder tuyo pueda derramarse sobre sus vidas, Señor. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú eres el Dios que restaura, que levanta, que liberta, Padre. Señor, hazlo de una manera sobrenatural, Padre eterno. Sabemos, Señor, que tú has marcado con una palabra un hombre y una mujer que esté allí, Señor. Padre, levántalo, Señor. Padre, haz lo que has de hacer, Señor. No importa cómo se encuentre hoy, lo importante es el propósito que tú tienes en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos un de repente en la vida de todo aquel que está allí conectado, y que el poder de Dios lo transforme como un día lo hizo en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Gracias a todo aquel que ha visto esta entrevista, a todo aquel que la va a compartir. Suscríbete a nuestro canal, será de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, bendiciones. A la piedra vas a ver cómo tu familia va a cambiar. Oh, y la Biblia dice que Jesús llegó y les dijo: quiten la piedra. ¿Sabe por qué? Porque el problema no estaba en que él no podía rodar la piedra. El problema estaba en que él tenía que mostrarle a todo el que estaba allí que él tenía el poder y la majestad. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no permiten que el milagro de Dios venga? ¿Cuántas piedras hay en la vida del ser humano? ¿Cuánta gente no tiene piedras delante que no dejan que el milagro de Dios venga? ¿Cuánta gente no pone obstáculos para que la gloria de Dios no le caiga? ¿Cuánta gente, aleluya, no viene a Cristo por las piedras que tiene? ¿Cuánta gente no busca de Dios por las piedras que tiene? ¿Qué es lo que hoy no está dejando que el milagro venga? ¿Qué es lo que hoy no está dejando que Lázaro salga? Rueda la piedra en esta noche para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Óigame bien. Y dice la Biblia que le dijo: rueden la piedra. Pero algo que me impacta es que la primera que salta y dice es que ya tiene 4 días. Es que ya hiede, ya no hay nada que hacer.
fue Marta la que necesitaba un milagro. Porque muchas veces hay gente que necesitando no cree. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, yo no sé si aquí están los cristianos, hermano. Nada más tú. Hay gente que necesitando no cree. Porque Marta necesitaba un milagro y ella fue la primera que dijo: es que tiene 4 días. Oh, es que yo no te estoy preguntando cuántos días tiene. Yo te estoy diciendo: quita la piedra. Ay, Shamaya, quita la piedra para que Lázaro salga. Oh. Es que yo no te estoy preguntando cuántos días tiene. Es que yo te dije: quita la piedra. Óigame bien. Marta era la que estaba llorando por Lázaro, pero era la primera que no creía. ¿Cuánta gente no quiere que sus hijos se conviertan, pero ellos mismos no creen? Ay, mi alma te alaba. Oh, ¿cuánta gente no está necesitando un milagro, pero ellos son los primeros que no creen? Porque Marta estaba necesitando que su hermano volviera a levantarse de donde estaba, pero la primera que puso obstáculo fue Marta. Y por eso le digo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque hay veces que necesitamos